Ya. Vamos a continuar con la segunda parte de esta clase. Vamos a hablar ahora de infecciones virales. Y uno de los virus más conocidos que es importante recordar son la familia de los herpes virus. Acuérdense que los herpes virus es toda una familia que son, por ejemplo, el tipo 1, el herpes simple, oral, ¿no? El tipo 2, el tipo simple, el herpes simple genital, el herpes virus 3 es la varicela zoster, el tipo 4 es el Epstein-Barr, el tipo 5 es el citomegalovirus, el tipo 6 es el herpes virus responsable del exantema súbito, el tipo 7 es, otro tipo, y el tipo 8 es el que se relaciona con el sarcoma de Kaposi, ¿no? Entonces fíjense, esta familia de virus es responsable de muchas patologías, de muchas condiciones que vemos normalmente, ¿no? Por ejemplo, el herpes simple es un herpes virus simple de ADN simple. El tipo 1 es el oral, como dijimos, el tipo 2 es el genital. Y la primera infección se adquiere, por ejemplo, hay una primera infección y luego los virus migran a los ganglios regionales y quedan, ¿no? Y entonces a veces da vesículas con síntomas leves. Pero puede ser recurrente el herpes simple, ¿no? A veces la primera infección puede ser severa también, ¿no? Entonces lo que se ve, estos son herpes simples, orales, que aparecen como pequeñas vesículas, después se muerde el labio, un traumatismo, ¿no? O sol, por ejemplo, exceso de sol también puede producir la aparición de los herpes virus. Este es el herpes virus genital, ¿no? Como se ve como lesiones erosivas perianales, ¿no? El herpes tipo 2, o vulvares o en pene. Este es el problema: la primera infección herpética sucede y a veces es muy severa, ¿no? Cuando la primera infección ocurre en algunos individuos es muy severa, muy intensa. Y eso puede ocurrir, como pueden ver, con vesículas, etc. La infección crónica también puede suceder y puede ser, por ejemplo, en pacientes con VIH, con SIDA, que no están, que tienen su CD4 abajo, puede ocurrir también ese tipo de infección de manera crónica. Y puede haber algo que es interesante, que se llama eczema herpeticum o erupción verdiciforme de Kaposi. ¿De qué se trata esta condición? Se trata de que, por ejemplo, hay pacientes que tienen dermatitis atópica o pénfigo y se contagian de herpes y les da un brote de herpes simple. Y ese herpes simple comienza a diseminarse por toda la piel. Entonces ya no ocurre, como les mostré la foto, del herpes simple solamente en el labio o en la parte genital, sino este herpes simple se disemina por todo el cuerpo y da eso que se llama eczema herpeticum. Esas lesiones bien severas que ustedes pueden ver ahí. Los herpes zóster, ustedes también lo conocen bien, estos son de la misma familia de los herpes virus, que son virus ADN. Y la varicela se adquiere, ¿cuándo aparece el herpes zóster? Es después de haber adquirido varicela. O sea, el virus de la varicela y el herpes zóster es el mismo. Solamente que uno adquiere cuando es niño o cuando es adolescente, digamos, en la varicela. Queda el virus en el cuerpo y cuando vuelve a salir, usualmente sale como herpes zóster. Estas vesículas se agrupan y siguen un trayecto de un dermatoma a un nervio. ¿No ven? Ustedes ya conocen perfectamente, es muy simple, ¿no? Y estas son las fotos de un herpes simple. Estos son herpes zóster diseminados, ocurren también en inmunodeprimidos, ¿no? Con erupciones múltiples, también diseminadas. Ahora vamos a ver, así como hemos visto la familia de los herpes virus, ahora vamos a ver la familia de los virus papiloma. Los virus papiloma, ahí tienen, por ejemplo, son muchos genotipos, son más de 100, pero vean, por ejemplo, que ahí están los genotipos que representan, por ejemplo, hay algunos genotipos que especialmente dan algunos cuadros, como por ejemplo las verrugas vulgares que aparecen en las manos, por ejemplo, el tipo 2, el tipo 4, y luego las verrugas que aparecen, por ejemplo, en las plantas de los pies, ¿no? Por ejemplo, en las plantas, por ejemplo, los tipo 1, y las verrugas, planas, que son otros genotipos que aparecen básicamente en la cara, y así, ¿no?
existen varios tipos que pueden generar ese tipo de lesiones, pero también existen algunos tipos, como por ejemplo, aquellos que se producen en pacientes, algunos huéspedes digamos, predispuestos, que son, por ejemplo, algo que se llama la erupción, la epidermoplasia verruciforme, ¿no? La epidermoplasia verruciforme es una condición en la cual la persona tiene una infección por virus papiloma diseminada, o sea, comienza a aparecer en varios sitios. Entonces, esto es lo que ocurre con la epidermoplasia verruciforme. Pero no solamente eso, sino que algunos, como ustedes saben, algunos tipos de virus papiloma pueden también producir cáncer o pueden ser precursores de lesiones neoplásicas. Por ejemplo, algunos tipos pueden sí generar un riesgo, ¿no? Y de hecho, algunas verrugas genitales o algunos condilomas cervicales pueden producir también papulosis bovinoide o tumores de Buschke-Lowenstein, o sea, tumores un poco más, sin mencionar las cepas que generan cáncer, ¿no? Hay algunas familias de virus papiloma que son relacionados con cáncer de piel y con cáncer de cuello uterino, ¿no? Aquí, por ejemplo, ves unos ejemplos de las verrugas plantares, ¿no? Estas verrugas plantares son difíciles de tratar y son verrugas que aparecen usualmente, cada sitio específico tiene un genotipo de virus papiloma determinado, ¿no? Igual acá las verrugas perunguiales también son bien complicadas de tratar. ¿Cómo se tratan los virus papiloma? Destruyendo la zona que está colonizada, que está afectada. Ahora vamos a ver los exantemas virales, ¿no? ¿Qué es un exantema viral? Es la aparición de una erupción que se extiende a todo el cuerpo, digamos, ¿no? Digamos que los exantemas más frecuentes son por los virus, pero también existen exantemas por medicamentos, por ejemplo, o por bacterias también. Entonces, dentro de los exantemas podemos determinar, existen muchas clasificaciones, ¿eh? Yo voy a mencionar una de las tantas, unas más antiguas, más básicas, digamos así, que son los exantemas morbilliformes, escarlatiniformes y roseliformes, ¿no? Entonces, en un paciente, por ejemplo, con radioexantema, siempre pensar en estas tres posibilidades. Primero, descartar una reacción medicamentosa, una infección bacteriana, ¿no? Y después un exantema ya inmunológico y finalmente un exantema viral. O sea, por ejemplo, ven ustedes un paciente que tiene un exantema en todo el cuerpo, entonces primero preguntarle, ¿estuvo tomando algún medicamento? Entonces ya descartan una lesión medicamentosa. Lo segundo es, ¿ha estado usted con fiebre? ¿Ha tenido faringitis? ¿Le duele digamos, ha tenido, o le buscan algún signo, ¿no? Que de repente tiene una celulitis, ¿no? De repente tiene una infección bacteriana evidente. Y si no, se preguntan también, en tercer lugar, si esta persona tiene de fondo algo, ¿no? De repente tiene lupus, de repente tiene artritis reumatoide, de repente tiene alguna erupción. Entonces, ver si la erupción no está relacionada con algo inmunológico, ¿no? Una enfermedad de Still, del adulto, en fin. Y si no, ya nos quedamos con la infección viral. Entonces, siempre hay que ver en ese orden de pensamiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí ven un exantema morbilliforme. ¿Y qué es morbilliforme? Ven esas lesiones cómo se juntan. Ven las lesiones que se juntan, que coalescen. Eso es un exantema morbilliforme. Es un rash maculopapular eritematoso confluente. Típica del sarampión, ¿no? Por eso le ponen este rash morbilliforme, tanto el sarampión y la rubiola, o nucleosis infecciosa, varias cosas pueden parecer este tipo de lesión. Exantema roseliforme es aquella erupción en la cual las pápulas o las maculopápulas no confluyen, o sea, no se juntan. Eso es en general, ¿no? Puede haber una que otra que confluye, pero en general no confluyen, están a varios centímetros de distancia. Y eso se ve, por ejemplo, en el exantema súbito, por ejemplo, en la roseola sifilítica, en la roseola sifilítica, por ejemplo, la sífilis secundaria, se ve este tipo de
erupción, ¿no? Rosaliforme. Y la erupción escarlatiniforme es más rara, se ve también en varios cuadros, pero entre ellos típicamente en la escarlatina, en la cual da ese rash muy, como les comentaba al inicio, ¿no? Que da ese rash muy suave, muy tenue, que es difícil de distinguir muchas veces, y que uno ya por otros signos y por la descamación que finalmente llega es que uno lo deduce, ¿no? Entonces, estos exantemas virales mayormente son no específicos o atípicos, ¿no? Los agentes infecciosos no específicos son enterovirus y adenovirus, ¿no? Estos son, para decirle que los enterovirus son un grupo bien grande de virus y son muy polimorfos en su manifestación clínica. Los agentes específicos que se puede distinguir mejor son los exantemas clásicos, ¿no? Por ejemplo, el sarampión, la rubiola, el exantema súbito, el exantema infeccioso son virales que se pueden más o menos distinguir bien, que tienen un cuadro típico, pero los demás no, son cuadros a veces muy variados. Entonces estos son los patrones predominantes, maculares, sí, máculas, maculopapulares, máculo papular con petequias, etcétera, ¿no? Que ven ustedes acá. Y los rashes pueden ser localizados, o sea, por ejemplo, solo aparecer puede pasar solamente en una zona de la piel. Puede ser generalizado, si aparece más de 2 regiones en el cuerpo, se llama generalizado. Centrípeto, si es que, digamos, tiende a irse hacia el centro, desde la periferia hacia el centro, y centrífugo si es del centro hacia la periferia. Cefalocaudal, cuando aparece en la cabeza, como la rubiola o el sarampión, y comienza a bajar, ¿no? Si aparecen los pliegues, puede ser algunos tipos de exantemas aparecen en pliegues. Si comienzan las extremidades inferiores, por ejemplo, es muy típico, hay erupciones en guante y en calcetín, por ejemplo, que parecen muchos virus, pueden producir ese tipo de erupción. También existen formas, generalmente cuando las lesiones son todas igualitas, son monomorfas, y cuando las lesiones son de varios tipos, son polimorfas, ¿no? ¿Cuándo urge realizar un diagnóstico específico y seguro de un exantema, ¿no? Por ejemplo, es importante, esto es un tema muy importante. Por ejemplo, uno ve una erupción y piensa que puede ser sarampión, es de notificación de inmediata, igual que el dengue. Tiene que notificar, ¿no? Y también hay que tener en cuenta, por ejemplo, las erupciones que dan por los meningococos, por ejemplo, que son muy importantes de diagnosticar porque, aparte que son infecciosos, pueden salvar la vida de ese paciente, ¿no? Después, el riesgo para los contactos. Eritema infeccioso, ¿no? El eritema infeccioso es importante hacer el diagnóstico porque puede contagiar a los pacientes, a otros miembros de su familia, a otros pacientes con que esté cerca, ¿no? Y un tratamiento específico, por ejemplo, escarlatina y enfermedad de Kawasaki, que aunque no es un exantema viral, es importante distinguirlo, ¿no? Porque es un exantema inmunológico, pero si uno lo diagnostica puede ayudar a este paciente. Este es un Kawasaki que aparece sobre todo en niños menores de 5 para abajo. Entonces aparece con esa lengua de farmacia, se parece mucho a la escarlatina, solamente que este puede dar problemas cardíacos muy severos, ¿no? Tiene algunas características diferentes, aparte que pela los dedos, aparte que da lengua de frambuesa, da conjuntivitis, miren, todos los ojos están ahí con conjuntivitis y tiene esa descamación periungual en el dedo, ¿no? El Kawasaki puede dar alteraciones cardíacas que ponen en riesgo la vida del paciente. Y también tiene un rash que migra, ¿no? Por ejemplo, es muy típico en los genitales, pero ustedes pasan visita al día siguiente y como que ha variado, ¿no? Entonces ese rash que comienza a cambiar también es típico de Kawasaki. Muy bien, pero una vez distinguido esto, lo que hay que distinguir bien también es el sarampión, ¿no? El sarampión tiene una fase prodrómica de 2 a 4 días, fiebre, malestar general, conjuntivitis, coriza y tos. Es muy severo el sarampión. Y tiene un antema, que es las manchas de Koplik. O sea, un antema se refiere a la erupción que aparece en la boca, a nivel del segundo molar, más o menos. Entonces el exantema aparece en la región retroauricular y el cuello y comienza después a aumentar y baja. Comienza a dar de manera morbiliforme, comienza a descender y hacerse centrífugo, ¿no? Y después del 5º o 6º día comienza ya
a secarse y producir una descamación. Esto es al inicio, miren el aspecto tóxico de los pacientes, ¿no? Los pacientes se ven mal, se ven decaídos, ¿no? Se ven porque el sarampión los afecta bastante. Luego hacen la erupción y luego ya se van descamando, ¿no? Todos se ven mal y es una erupción, mira cómo confluye, ¿no? Esa es una erupción típica del sarampión. Y esa en la mancha de Koplik se ve blanca. Si unas lesiones medias blancas sería el segundo molar. La rubiola es una enfermedad un poco menos severa que el sarampión. Aparece más en primavera y verano. Su periodo de incubación es de 14 a 21 días. Se contagia por secreción respiratoria e inclusive es contagioso desde los 5 días previos hasta los 6 días posteriores. O sea, es bien contagiosa y aparece antes que aparezcan las erupciones, ¿no? La rubiola tiene una infección subclínica del 40 al 60% de los casos, ¿no? En los niños da un exantema y en los adolescentes adultos da mucho pródromo. O sea, mientras que más joven es la persona, es menos probable que tenga síntomas de rubiola, pero a medida que ya es adolescente, adulto, da unos pródromos severos con un cuadro sistémico más importante, ¿no? Y luego un exantema y enantema que da una erupción maculopapular confluente, que comienza también en la región del cuello retroauricular y comienza a descender, igualito que el sarampión, solamente que la lesión es más atenuada. El sarampión es más severo en sus síntomas y es más notoria la lesión. Por ejemplo, ahí pueden ver que es una erupción también maculopapular, ¿no? que aparece, pero fíjense que es más atenuada. Puede dar problemas, sí, puede dar problemas congénitos la rubiola, ¿no? Puede dar alteraciones severas oculares en algunos niños. Y esas es las manchas de Forchheimer. Las manchas de Forchheimer son lesiones así como la de Koplik es para el sarampión, Forchheimer es para la rubiola. A diferencia del Koplik, que es más blanca la lesión, Forchheimer es más una lesión más roja y en el paladar muchas veces. Exantema súbito es interesante esta enfermedad porque se presenta solamente en lactantes, o sea, de 2 años para abajo. Mayor incidencia, digamos, ocurre esporádicamente, no en epidemias. La incubación es de 5 a 15 días y se contagia por secreción respiratoria. Ocurre un periodo, digamos, febril de 3 días, luego desaparece de forma brusca, ¿no? Luego, digamos que hay un periodo eruptivo de exantema maculopapular que dura unos días, que aparece en el tronco, especialmente el exantema súbito aparece mucho en el tronco. Y baja un poquito las extremidades, sí, baja un poquito, pero no es mucho. Respeta la cara y dura 2 días. Y les da lesiones de Nagayama, ¿no? Que son también lesiones que aparecen en la boca, sobre todo en paladar blando y úvula. Pero el problema en la práctica, le digo con sinceridad a los pacientes que he visto, nunca he podido ver eso porque es muy complicado examinar la boca en lactantes, ¿no? Entonces el cuadro de por sí es bien típico. ¿Por qué es típico el exantema súbito? Porque, miren, esa es la lesión. No coalesce mucho, por eso que es una rociola. Rociola exantema súbito o rociola infantum, le decían. Por eso que es un tipo rocioliforme. Ahí se ve un poquito más que confluye, pero como les digo, no es tanto. Pero ¿qué tenía de interesante el exantema súbito? Es que el paciente es así, es típica, ¿no? O sea, está con fiebre alta y luego en 3 días cae la fiebre y aparece la erupción. Dice que la fiebre cae en lisis y aparece la erupción. O sea, ese dato de que cae la fiebre y aparece la erupción es típica del exantema súbito en un lactante. El eritema infeccioso, o también llamada quinta enfermedad, es producida por los parvovirus B19. Ocurre en niños, usualmente incuba de unos 7 días, tiene fiebre de bajo grado, pero aquí lo típico es que tiene artralgias. Aquí 2 cosas importantes tiene esto, ¿no? Que da artralgias y a veces también da algunas veces alteraciones hematológicas también el eritema infeccioso. Predomina en invierno y en primavera, a diferencia, por ejemplo, de la rubiola, que es más verano,
en eritema infeccioso más es invierno, ¿no? Y se transmite también por secreción respiratoria, y todas estas son contagiosas antes de la aparición del exantema. Empieza el eritema infeccioso por los brazos, la cara, luego se disemina. La cara da en la cara da un aspecto como si hubiera cacheteado a ese paciente, ¿no? Se le pone roja la mejilla. Y en los brazos da un rayo reticulado. En el cuerpo puede aparecer una erupción morbiliforme, ¿no? Y la erupción eritematosa comienza sobre las mejillas y el mentón. Después se extiende a las extremidades y suele respetar el tronco. La intensidad del exantema varía por el defecto del calor y el ejercicio. Por ejemplo, se ha visto que estos pacientes, sobre todo las erupciones en las piernas, duran semanas inclusive, y se hacen más evidentes cuando el paciente camina o hace ejercicio, ¿no? Los niños tienen pocas manifestaciones sistémicas, como ocurre en muchas virales, ¿no? Y los adultos pueden presentar con más problemas, inclusive con artralgia, cefalea o prurito, ¿no? Y el problema es que esta sí dura, o sea, este es más ondulante, él también puede ser, o sea, exacerba, mejora, un tiempo vuelve a salir y luego exacerba. Digamos que así es el eritema infeccioso. Entonces pueden ver ahí la cara como de cacheteada, ¿no? Que ocurre típicamente en el eritema infeccioso, el res morbiliforme y la lesión en encaje, que le pueden ver acá, que aparece usualmente en los brazos. Es como un encaje, es como un reticulado. ¿Ves el rojito? Está como si fuera, imagínate, un encaje rojo. Entonces vas a ver que ahí es como si esta chica usara un encaje rojo en los brazos, ¿no? O en las piernas. Eso es lo que típicamente se ve. Por eso que es muy característico el eritema infeccioso. Igual acá, ¿no? Igual acá pueden ver. Ahora, hay otras enfermedades por enterovirus, que es las enfermedades de mano, pie, boca. Mano, pie, boca es una enfermedad que ha sido reportada pues, en los años 50 y que es producida por los virus Coxsackie. Es por contagio, a diferencia de los otros que hemos hablado, contagio respiratorio, este es por contagio oral fecal, ¿no? Y desde menos de 10 años. Ocurre en los pacientes de menos de 10 años y da un enantema doloroso con exantema. O sea, da enantema, o sea, quiere decir que da una erupción en boca que duele. Y también un exantema. Ahí pueden ver estas lesiones que aparecen vesiculares en las manos y en los pies y en la boca. Mano, pie, boca. Ahí pueden ver, esa es una paciente de un colega que me prestó las fotos y pueden ver ustedes ahí que tenía también en la zona genital esas vesículas y en las manos. Fíjense que la vesícula no es tan redondita, es un poco como alargada, ¿no? Entonces, los enterovirus producen muchos cuadros, muchas manifestaciones cutáneas. Esa es la vesícula del mano, pie, boca. Después el exantema unilateral torácico aparece también en lactantes, más o menos 2 años, invierno, primavera, y son pápulas liquenoides que acaban confluyendo, tiene un aspecto anular, pero es cerca a la axila, digamos, ¿no? Se ve también lactantes ahí en axila. Exantema laterotorácico. Después hay otra eruptiva que se llama síndrome de Giannotti-Crosty, que también se llama acrodermatitis papular de la niñez, ¿no? Esto también ocurre por varios virus, no solamente por un solo tipo de virus. Se describió asociada a virus de hepatitis B primero, y luego se fue relacionando a varios otros tipos de erupciones. Puede durar hasta 2 meses y usualmente aparece en las zonas, digamos, acrales, en las zonas de las extremidades, digamos así. También puede aparecer en el torso, sí, pero es más raro. Y mira estas pápulas que aparecen usualmente en brazos y en piernas. Esta es una biopsia. Pero puede haber también Giannotti-Crosty en las zonas del tronco. Más raro, pero puede haber. Pero usualmente en las extremidades es así, es más
frecuente en extremidades. También puede haber ictiocrosis por vacunación, ¿no? Aquí igual, digamos, por la vacuna de la hepatitis B. Pero muchos virus pueden causar ictiocrosis, ¿no? Igual, síndrome de pápulo purpúrico en guantes y medias es producido por parvovirus B19 y otros virus. Y se ve así, mira. En guantes y en medias, o sea, en las palmas y en las plantas. Y también en el dorso de los pies. ¿Ve? Esto se ve a veces. Generalmente es parvovirus, pero muchos virus pueden producir estas lesiones en guante y calcetín. Y después, esta condición es muy común y ustedes la van a ver porque esto aparece justo en la época de cambio de estación. La vimos, por ejemplo, comencé a verla en diciembre, fines de diciembre, comienzos de enero, comenzamos a ver esto cuando entrábamos al verano. Y se ve la epitesis rosada. Esta epitesis rosada comienza como una placa escamosa de 2 a 6 centímetros que le llaman la placa heraldo. O sea, la primera que sale es una placa grande. Es el cuadro típico. Puede haber cuadros atípicos también. Entonces, una vez que sale la placa heraldo, en los días siguientes aparecen lesiones maculopapulares de 1 a 2 centímetros de aspecto oval, ¿no? En el tronco y extremidades proximales. Dura 6 a 8 semanas. Al desaparecer las lesiones aparece descamación. Suele respetar la cara. Existen también formas atípicas. Fiebre hemorrágica viral, esas son fiebres hemorrágicas que aparecen usualmente, primero como un cuadro gripal, que luego la paciente tiene fatiga, vértigo, ¿no? Mialgias, artralgias y fiebre muy alta, ¿no? Y puede aparecer usualmente una persona que ha salido, que un viajero, un turista, digamos, ¿no? Que ha tenido un viaje a una zona endémica y ha tenido contacto con un enfermo afectado por un brote, ¿no? Por ejemplo, aquí ven este cuadrito, pueden ver cómo se ve diferentes tipos de géneros de virus, de grupos de virus, los arenavirus, los bunyavirus, los filovirus, los flavivirus y los alfavirus, ¿no? Entonces aquí pueden ver que las fiebres hemorrágicas tienen 3 vectores, o sea, o son producidas como vector los roedores, ¿no? Los roedores, que son la mayor parte de ellas son producidas por roedores, por garrapatas o por mosquitos, ¿no? Entonces, esas son las 3 fuentes por donde se pueden contagiar las fiebres hemorrágicas. Por ejemplo, los roedores, el hantavirus, por ejemplo, que a veces hay Iquitos, eso es por ratones, ¿no es cierto? Por ejemplo, el dengue es típicamente producida por mosquitos, ¿no? Por garrapatas son menos, pero por ejemplo, algunas garrapatas que viven en bosques, por ejemplo en Europa, en Asia, pueden producir enfermedades hemorrágicas virales. Y esos vectores, esos son los vectores, ¿no? Pero, ¿qué tiene de particular todas estas? Que dan cuadros febriles, pero con zonas, por ejemplo, purpúricas o equimóticas, digamos, ¿no? Miren, por ejemplo, el dengue que tenemos acá en el Perú, ¿no? Entonces, el dengue, mira a este paciente, ¿no? Que tiene la piel, toda esa erupción roja con islotes de piel sana. Eso se ve típicamente en el dengue, ¿no? Todo rojo y con unas islitas de piel sana. Ahora vamos a ver infecciones por parásitos. Las infecciones por parásitos son, por ejemplo, las pediculosis, ¿no? Los piojos. Entonces, los pediculosis son infestaciones de la piel o el pelo por piojos, ¿no? Y los agentes son, por ejemplo, los pedículos humanos capitis, los pedículos humanos corporis y los pitros pubis, ¿no? Por ejemplo, los que ya no se ven son los corporis, son muy raros porque se veían antes y vivían en las personas, chupaban la sangre de las personas y luego había epidemias, ¿no? En las guerras se veía eso, la gente no se bañaba, entonces infestaban la ropa y había que quemar la ropa. Son parásitos obligados, ¿no? Pueden sobrevivir 10 a 12 horas fuera del huésped, nada más, y después mueren. Lo que sí van a encontrar y que es muy común son las pediculosis capitis, o sea, del cuero cabelludo, ¿no?
Normalmente en niños ocurren, algunas veces en adultos, hay un prurito intenso, escoriaciones y adenomegalias, ¿no? O sea, la película, los capítulos producen mucha picazón, ven a la persona rascándose a cada rato la cabeza y producen también ganglios y infecciones, impétigos inclusive. Pueden tener un pelo opaco, seco, ¿no? Y los pedículos, digamos, miden 2 a 3 milímetros y las liendres miden menos de 1 milímetro, ¿no? Y pueden producir impétigo y secundariamente síndrome nefrótico, inclusive, nefrítico. Esa es la etapa como evoluciona desde una liendre, un piojo. Se ve así clínicamente, en el examen clínico, y a veces se mueven, ¿no? Y esa es la liendre que ven ahí, ¿no? ¿Cómo se trata una pediculosis? Se trata, por ejemplo, ¿no? con permetrina. Antes usaban lindano, ¿no? Con permetrina. Se usa con ivermectina también, ¿no? También se puede usar trimetoprim sulfa, antibióticos se puede usar. También se puede usar estos peines patrulleros que le llaman. O sea, peines para sacar las liendres, porque parte del tratamiento es sacar también las liendres. Los pedículos corporis les dije que ya no se ve mucho, yo no he visto, ¿no? Sí se veía como puntos, mácula cerúlea le llamaban. O sea, por ejemplo, tú sacabas la ropa a un paciente, veías puntitos medios rojos azulados, esa es mácula cerúlea, si tú decías lo que eran producidas por las picaduras de estos piojos. Y puede producir infección secundaria, sí. Entonces, estos pedículos corporis viven, digamos, en personas que tienen generalmente mucha pobreza, ¿no? Y que tienen, digamos, ese tipo de máculas y ese tipo de lesiones que se puede ver, ¿no? Típicas de rascado y de mordedura del parásito. ¿Cómo se trata? Usualmente del aseo personal y también eliminar la ropa y con insecticidas locales. Después otra condición también que se ve es el Pityus pubis, o sea, la ladilla. Es una enfermedad, infección de transmisión sexual, ¿no? Tiene una localización usualmente en la zona púbica, en las zonas vecinas, ¿no? Pero puede haber inclusive cosas raras, ¿no? Que hacen los pacientes, hábitos sexuales más raros que puede aparecer en los bigotes, en las cejas, en las pestañas, ¿no? Entonces ahí ven, por ejemplo, usualmente estos animalitos, estos parásitos se dan mucho al pelo grueso. Tienen unos ganchos ahí con los cuales se agarra. Entonces estos ganchos se ven, luego el parásito chupa la sangre y se vuelve rojo. Por ejemplo, lo ven blanco primero y lo ven rojo cuando ha chupado la sangre porque transparenta la sangre. Así se ven y ven cómo se agarran con sus ganchos del vello grueso. Y también, bueno, para tratar los Pityus pubis se usa también lo mismo que para los piojos, ¿no? Que usualmente es los antiparasitidas, ¿no? La permetrina, la ivermectina, ¿no? O otros más que se usan. Las miasis. ¿Qué es una miasis? Es una invasión de la piel y mucosas de los mamíferos por los huevos de larvas de los dípteros. O sea, ¿qué es? Una mosca. O sea, la miasis, acuérdate, M de miasis, M de mosca. O sea, las miasis son producidas por larvas de mosca. Claro, no la mosca pues que común molesta y viene cuando hay suciedad o cuando hay comida, ¿no? Sino estamos hablando de unos tipos de mosca que producen eso, que son básicamente la Dermatobia hominis y la Cordylovia anthropofaga, entre otras, que son un montón de especies. Y entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de miasis, este tipo de larvas, se introducen dentro de la piel y dan esa imagen que tú ves ahí. Esa es una Dermatobia hominis, por ejemplo, esos ganchos negros son los cuales esa miasis se fija dentro de la piel, ¿no? Entonces ves ahí cómo este animalito se mete por debajo de la piel y solamente hace un huequito para respirar y para botar secreciones, como puedes ver, y sale un agua sucia. Eso es típico de una miasis. Entonces, cuando uno vea una lesión que se parece a un forúnculo, pues se parece a un forúnculo, ¿sí o no?
Pero además, si es un forúnculo que bota un agua sucia, uno debe pensar en una miasis. ¿Ves? Ahí está la lesión. Son las miasis. Este es un paciente, por ejemplo, que vimos, y fíjate, tenía en la mejilla un huequito con un forúnculo, pero que botaba un líquido medio oscuro. Entonces estamos sacándole y fíjate, sospechamos que era una miasis y efectivamente ahí está la miasis, fue la que sacó. Entonces las miasis, recordarlas que se ven, y se ven sobre todo en zona de selva, ¿no? Muy bien, otro parásito también que se ve no solo en selva, también en costa, que es mucho más común, es la tungiasis. Es una pulga en este caso. Si la miasis era por una mosca, entonces aquí el problema de tungiasis es por una pulga. Pero ¿qué pasa? No es una pulga cualquiera, no es la pulga que tenemos los gatos, los perros. Es una especie de pulga especial. Es una que se llama Tunga penetrans. O sea, la Tunga penetrans es un tipo de pulga especial. También le llaman también nigua o pulga de la arena, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La hembra, con la hembra de la pulga recién fecundada, busca a una persona y la parasita, ¿no? Entonces, la boca de la pulga está en contacto con la piel de la persona para chuparle, digamos, los nutrientes, ¿no? Y toda la parte de atrás de la pulga está, digamos, todos sus huevos están para atrás. O sea, su boca es la que está para adelante, para adentro, digamos así. Y clínicamente la tunga le gusta mucho ir a los dedos. Le puede ir a cualquier lado, pero le gustan mucho los dedos, especialmente en las zonas de pliegue, ¿no? Entonces ahí está, o debajo de las uñas, por ejemplo, le gusta mucho. O alrededor de las uñas le gusta a la tungiasis ir. Este es un caso, por ejemplo, que tuvimos. Vean ustedes ahí cómo... Esta es una chiquita que fue con sus compañeritas de viaje de promoción. Entonces iban a la carretera central y se bajaron cuando vieron un riachuelo, se bajaron, sacaron los zapatos para caminar sobre el riachuelo y después vino con esa lesión, ¿no? Que seguramente por ahí pasó ganado, usualmente es ahí donde hay ganado, a veces hay también tungiasis, ¿no? Pique le llaman. Entonces estos piques se le metieron a la chiquita y ya ven ustedes, pues ya eso, aunque es fácil de sacar, igual tuvo que venir y lo vimos. Ahora vamos a ver lo que corresponde a escabiosis. Escabiosis o acarosis, ¿no? Pero más propio escabiosis, porque es infecciones por Sarcoptes scabi. Sarcoptes scabi variedad hominis. Entonces, miren, lo que producen la sarna son las hembras de los ácaros, las hembras de los Sarcoptes scabi, ¿no? Entonces, este tipo digamos, parásito va por el estrato córneo nomás. No penetra ni siquiera toda la epidermis, va por el estrato córneo, pero genera una gran cantidad de inflamación y te produce mucho prurito por la reacción que genera en el cuerpo. Este es el ciclo desde huevo, pasando por varios estadios hasta que, digamos, la hembra genera nuevos individuos, ¿no? Y esto, digamos, tiene que ver mucho con las lesiones clínicas. Cuando uno ve pacientes, por ejemplo, con escabiosis, va a ver que no son muchos los ácaros que viven en la persona, pero es mucha reacción inmunológica, digamos así. Y comienza a dar ese tipo de prurito. Generalmente los ácaros dan más síntomas en la noche, por eso que el prurito es más nocturno. Produce una sensibilización, o sea, quiere decir que hace que el cuerpo genere una respuesta inmunológica. Comienza a haber muchos neutrófilos, muchos eosinófilos en esa zona. Y producen infestaciones que pueden pasar hasta 2 a 6 semanas de prurito, ¿no? Por ejemplo, uno
puede pasar hasta un mes y medio, digamos, incubando esa infección y luego comienza ya la erupción, ¿no? Y pueden aparecer reinfecciones, pero usualmente la aparición del prurito es más precoz. O sea, quiere decir que cuando yo puedo contagiarme de sarna en este momento y no va a tener síntomas hasta aquí 2 semanas, ¿no? En cambio, si yo ya he tenido sarna y luego me vuelvo a contagiar otra vez, el síntoma va a venir mucho más rápido. ¿Cómo se ve una sarna, no? Básicamente se ve como una pápula, ¿no? Que luego, digamos, comienza digamos, aparecer, comienza a generarse un surco. Pues el surco es por donde pasa el ácaro. Usualmente se distribuyen estas lesiones en la región interdigital, o sea, uno siempre examina los dedos de la mano, ¿no? Las zonas interdigitales, examina todo lo que son las zonas de pliegue, ¿no? Pliegue popliteo, la pliegue de la muñeca, por ejemplo, ¿no? Pliegue interdigital, pliegue axilar. Todas esas zonas de pliegue son los que le gusta, pliegue interglúteo, los glúteos, todas esas. Y sobre todo, la zona genital, por ejemplo, la sarna tiende a irse mucho a los senos en las mujeres y a las zonas del pene y el escroto en los hombres, ¿no? Pero la piel es diferente, es más delgada. Entonces siempre examinar estas áreas. Entonces este tipo de surco es la lesión típica de la escabiosis, el surco. ¿Por qué es el surco? Porque este surco tiende a ser una lesión por donde la sarna va avanzando, ¿no? O sea, el surco es por donde va caminando el ácaro. Entonces, si uno distingue dónde está el surco, entonces es muy fácil sacar una muestra, extenderla y va a salir el ácaro. Sarna nodular es un tipo de sarna que también ocurre en muchos pacientes, que no aparece necesariamente un surco, sino aparece un nódulo eritematoso, muy pruriginoso, que usualmente aparece en las axilas, aparece, por ejemplo, en las nalgas, ¿no? En el pene, en el escroto, esos son zonas donde aparece la sarna nodular. Y la sarna noruega, mal dicho noruega, sino más bien, digamos, si no es sarna costrosa, con más propiedad, sarna costrosa, es un tipo de manifestación de la sarna en inmunosuprimidos, ¿no? Cuando hay inmunosuprimidos, especialmente está relacionada con infecciones por el virus del HTLV1. Infecciones por el virus HTLV1, una manifestación es la sarna costrosa. Pero también puede haber, por ejemplo, pacientes que tengan sarna, por ejemplo, síndrome de Down, por ejemplo, corticoides, uso de corticoides, quimioterapias, pues esos pueden producir también sarna costrosa. Entonces las sacarosis son muy contagiosas, la infección más eficiente es piel con piel, ropa a piel es menos eficiente, es como un 5%, y hay formas, como le digo, clásicas, ¿no? Las que hemos visto, las nodulares y las noruegas, ¿no? Esto es lo que decíamos, el surco acarino, y siempre examinar genitales y mamas. Ahí pueden ver los surcos, miren cómo se ve un surco, para que lo distingan. El que está marcado con lapicero negro, ese es lo típico. Entonces, siempre que sospechan acarosis, por eso es bueno que tengan una lupa, una cosa así, siempre es bueno, para que pueda identificar un surco. Y el autor dice, doctor, pero eso no es una escoriación, porque también uno tiene lesiones lineares que el paciente se ha rascado de esta forma. Pero fíjate, a veces este es diferente porque mira, sigue a veces un curso que no necesariamente es la línea de una línea de rascado, ¿no? Entonces, y no está escoriado, no hay pérdida de solución de continuidad, lo que tiene es un surco realmente. En lactantes se puede ver no solamente surcos, sino también se puede ver vesículas. Entonces las formas vesiculares son más comunes en lactantes. Ahí están las lesiones entre los dedos. Este es sarna nodular. Este es nódulos. Sarna nodular.
Igual, todo eso que ven, todos esos puntos rojos son sarna nodular. Esto es en mamas, por ejemplo. Claro, una parte de lo que está en la areola son tubérculos de Montgomery, pero los otros son también pápulas, no que se juntan. Entonces en muñeca y en pliegue glúteo. Y como dijimos, la sarna costrosa es una sarna, digamos, poco frecuente, pero está relacionada con virus como el HTLV1. Miren ese tipo de erupciones, es una cosa brutal, está lleno de ácaros. Eso se ve en la sarna costrosa. Cuando vean eso, sospechar inmunosupresión y solicitarle HTLV1. Fíjate cómo se ve todo eso, toda esa escama costra está llena de ácaros. Igual acá. Complicaciones de la sarna, claro, dermatitis, o sea, de tanto rascar se hace una lesión ya secundaria. Piodermitis, de tanto rascar se llega a descubrir la piel y comienza a haber una infección posterior. Y, digamos, secundaria a piodermas, igual cualquier infección en la piel puede involucrar una cepa nefritogénica y empeorar y producir un síndrome nefrítico. Siempre tener en cuenta este diagnóstico diferencial para las sarnas, ¿no? Otras condiciones inflamatorias que produzcan prurito. Y el diagnóstico se ve así. Fíjense, si ustedes toman la muestra del surco, van a encontrar el individuo, o sea, el ácaro con sus huevos. Cibalas se llama. Y acá igual, acá pueden ver una microfotografía en la cual se ve en el estrato córneo, fíjense cómo se ve el ácaro. Tratamiento del ácaro. Los ácaros se tratan con permetrina, pero también funciona muy bien, aunque ustedes no lo crean, el azufre. El azufre se prepara en vaselina y este azufre se trata igual que como si fuera una escabiosis, pero irrita menos. El tratamiento de las escabiosis debe ser familiar. Como es muy contagiosa, no pueden solamente tratar una sola persona, sino tienen que tratar a todo el medio, todo su ambiente. Y también tratar la ropa de cama, la ropa con que se viste y plancharla, porque ¿qué es lo que pasa con el tratamiento? Que ustedes con el tratamiento que le dan a un paciente con sarna no matan los huevos, solamente matan los adultos, las ninfas, todo esto, pero no matan los huevos. Entonces, si solamente dan un curso de tratamiento para la sarna, llega un momento en el cual vuelve los huevos a eclosionar y luego vuelve otra vez a salir. Por eso es que se dan los tratamientos a los 5 días se repite, o a los 5 o 7 días se repite, justamente para evitar que lo que eclosione nuevamente genera nuevamente el ciclo, ¿no? Por eso siempre es bueno dar 2 o 3 cursos con intervalos de 5 a 7 días para tener una cura. Así, entonces estos son los tratamientos que se hace para la sarna. Ahora vamos a ver lo que corresponde a las dermatitis, a los eczemas. Hasta ahí ninguna pregunta, ¿no? Todo se entiende, ¿no? Ya, entonces vamos a la parte de las dermatitis. ¿Qué es una dermatitis? Una dermatitis, como su nombre lo dice, es una inflamación de la piel. ¿Y qué es un eczema? También es una inflamación de la piel. Solamente que el eczema es un término que denota una descripción de que algo que arde, algo que quema, algo que hace efervescencia, ¿no? Y eso es un eczema. Un eczema usualmente pica. Y que un eczema es igual que una dermatitis, sí es lo mismo. Solamente que la dermatitis es un proceso más amplio. O sea, todos los eczemas son dermatitis, sí. Todas las dermatitis son eczemas, no. Dermatitis es un término amplio, eczema es un término más corto. Lo típico de una eczema, una dermatitis es que pique. A ver, por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, los que están acá, ¿qué pica más, un hongo o una dermatitis?
¿Qué crees, doctor, que pica más, un hongo o una dermatitis? Claro, está bien, una dermatitis. O sea, si tú comparas qué pica más, ¿es un hongo o una dermatitis? Pero doctor, siempre he sabido que los hongos pican. No, pues yo te he explicado ahora que si tienes un hongo tipo Pityriasis versicolor, no te pica. Si tienes un hongo que no es inflamatorio, no pica. No todos los hongos pican, inclusive pican, ni siquiera todos los hongos dermatofitos, los antropofílicos no pican. Si no, ¿cómo explicas que hay gente que tiene en sus pies o en otras zonas de su cuerpo 10 años un hongo y nunca se ha preocupado porque no le pica? Pero en cambio las dermatitis siempre pican. Por eso es que si tú planteas un diagnóstico de dermatitis y no pica, mejor hay que volver a plantear el diagnóstico porque la dermatitis siempre pica. ¿Cuál es el sustrato en la patología de una dermatitis? Se llama esponjiosis. Esto que ves acá, en ese cuadro ves que hay una esponjiosis. ¿Qué es una esponjiosis? Fíjate que los queratinocitos no están cohesionados así, juntos unos con otros, no hay espacios entre ellos. Y eso se debe a que existe un edema intercelular. Eso es una esponjiosis. Y eso es lo que se ve en una dermatitis. Y si esa esponjiosis es muy severa, se forman unas vesículas. Y si la dermatitis continúa, se vuelve dermatitis crónica. Entonces, por eso que las dermatitis o los eczemas pueden ser agudos, subagudos o crónicos. También las dermatitis o eczemas pueden ser endógenos o exógenos. ¿Cómo endógeno? O sea, por ejemplo, el eczema seborreico, por ejemplo, es una condición más propia de cada persona que adquirido, ¿no? El eczema atópico, uno nace con la tendencia a tener dermatitis atópica o eczema atópico. El eczema nubular, el eczema folicular son eczemas de los cuales uno nace. En cambio, las dermatitis de contacto irritativa, ¿no?, o alérgica son cosas que se expone uno y se sensibiliza. O las dermatitis del pañal. Se considera que la dermatitis del pañal, o sea, los niños que se tienen dermatitis de pañal, son en realidad una dermatitis de contacto a la orina y a las heces del pañal, digamos así. Entonces, en el caso de las dermatitis de contacto, existe un alergeno, un irritante actúa sobre la piel y produce, un eczema, ¿no? Si eso se junta factores endógenos, o sea, predisposiciones que tiene el paciente, es mayor, ¿no? Entonces, los eczemas en griego se vienen de hervir, ¿no?, como dijimos, y hay agudos y subagudos y crónicos. Este es un cuadro general en el cual ves, por ejemplo, las dermatitis atópicas tienen esa distribución, los eczemas nubulares esa distribución, el líquen simple o crónico esa distribución y la dermatitis seborreica esa distribución. Entonces ahora vamos a ver cada uno de ellos. Primero tenemos que saber lo que es una atopía. Una atopía es una predisposición genética a reaccionar de formas exageradas frente a diversos estímulos, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes lo que es síndrome atópico? Entonces, el síndrome atópico es aquella persona que tiene, por ejemplo, asma bronquial, rinitis alérgica, dermatitis atópica, conjuntivitis alérgica, alergia gastrointestinal, todo eso es síndrome atópico. Entonces, esto puede venir combinado o puede ir separado. Por ejemplo, hay personas que tienen dermatitis atópica solamente, aunque no es lo usual, ¿no? Pero hay otros que tienen dermatitis atópica y tienen asma, por ejemplo. O otros que tienen rinitis crónica y tienen dermatitis atópica. Otros que no tienen dermatitis atópica, pero tienen solamente rinitis y asma, ¿no? Entonces todo eso es parte del cuadro y que se manifieste en la nariz o en el pulmón y no en la piel depende de factores genéticos. Entonces, ¿qué es la dermatitis atópica? Es una dermatosis inflamatoria crónica y recurrente, ¿no?, de causa desconocida. Se piensa que es multifactorial, está genéticamente determinada y tiene una base inmune, ¿no? Por eso cuando ambos padres tienen dermatitis atópica, el niño va a salir bien alérgico, digamos así. Se caracteriza por prurito intenso y sequedad cutánea, ¿no? O sea, por eso te digo, si no hay prurito, es bien difícil que sea una dermatitis, pero si hay prurito, es más común que sea una dermatitis. Entonces, ¿qué pasa con la dermatitis atópica? Usualmente el 50% por lo menos tiene una IgE alta, elevada.
y tienen, digamos, una sobreproducción de anticuerpos, ¿no? Tienen también receptores de alta afinidad para inmunoglobulina E, ¿no? Entonces reaccionan con muchos estímulos y tienen una gran hipersensibilidad mediada por IgE. Igual pues, sucede con su base inmunológica, ¿no? Tienen una respuesta TH1, TH2 alterada. Y tienen activación de la TH2 sobre todo, es la que genera la alergia, la picazón. Tienen también aumento de algunas interleuquinas como la IL-4 y la 13, ¿no? Entonces esto hace que sean ellos más susceptibles a actuar contra estímulos. Por ejemplo, hay gente que le cae mal hasta alguna comida o hasta, por ejemplo, el polvo, ¿no? No tolera el polvo, no tolera algunas cosas con las cuales se expone al ambiente, ¿no? Por eso que en la etiopatogenia de la dermatitis atópica existen factores genéticos, como hemos hablado, existen trastornos que son fundamentales, ¿no? Por ejemplo, las dermatitis atópicas, todos tienen piel seca. Todos tienen su piel seca. Y todos tienen, digamos, una disfunción inmune, ¿no? Como dijimos, predominio del TH2 sobre TH1. Entonces, esta dermatitis atópica es una enfermedad crónica muy pruriginosa que afecta a la niñez a edades muy tempranas y se va como disminuyendo la prevalencia hasta llegar a la adolescencia con menor cantidad de gente que tiene este problema. A algunos se les va, otros se les focaliza solamente en algún lado. Entonces, por eso es que este tipo de enfermedad tiene que ver es muy común y tiene que ver mucho con los cuadros de prurito en la niñez. Por eso que es un problema de salud pública. Miren que inclusive adultos, prevalencia en adultos por lo menos 3% y en niños 10 a 20%, si no es más. Ahora, últimamente esa estadística debe haber variado. 50% de los niños con dermatitis atópica desarrollan el primer año de vida un cuadro de dermatitis atópica y hasta los 5 años 86%, ¿no? Y muchos vienen combinados con asma o con rinitis. Por eso es bueno siempre preguntar, ¿usted sufre de asma, rinitis? O preguntarle si tiene pues, algún tipo de este síntoma. Estudios en Perú muestran, por ejemplo, en el consultorio hospital del niño, 9% de consultas de atópicos. Se ha visto población general en una tesis en Trujillo, 16.7% de niños con dermatitis atópica. Y todavía debe ser corto, todavía esto, debe ser hasta más. Entonces la dermatitis atópica se exacerba por muchos factores, ¿no? Entonces, ¿por qué, doctor? ¿Y por qué ahora se enciende y por qué otra vez está tranquilo el niño? Porque se expone, pues, por ejemplo, ¿no? Si vive un hogar estresante, ¿no? Va a tener dermatitis atópica. Si vive expuesto a alergenos, dermatitis atópica. Si va a tener, por ejemplo, infecciones, también, ¿no? Y sobre todo, hay niños que hasta le da picazón su propio sudor, ¿no? Les pica donde sudan. Entonces, todos estos factores son los que van a determinar que la dermatitis atópica se exacerbe, ¿no? Ahora, es interesante la dermatitis atópica verla porque tiene una distribución particular. No es solamente una distribución al azar, sino es muy particular. Entonces, lo vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, en los lactantes, usualmente aparece en la cara y en las zonas extensoras. En los niños, ya en los niños se refiere más de 2 años, 3, 4, 5, ¿no? En las zonas flexurales. Y en los adolescentes, usualmente sí se focaliza solamente en la mano o en el párpado. Y como dijimos, pues, hay formas agudas cuando hay mucho rascado y forman hasta vesículas, subaguda con descamación y comienza tanto a rascarse en una zona del niño que comienza a engrosarse y comienza a ver lo que se llama liquenificación, ¿no? Esas son 3 características, por ejemplo, ¿no? El prurito, la liquenificación, que ocurre cuando se rasca mucho una zona, y el prurigo es cuando les pica una pulga, por ejemplo. Pica las pulgas y comienza a aparecer un prurito incoercible, muy severo, ¿no? Que a veces le quitas el sueño a los niños y comienzan a rascarse y se infecta inclusive. Entonces esos pruritos son muy, muy, muy intensos. Esto usualmente mejora con la edad. A medida que pasa la edad, comienzan a tolerar mejor el ambiente y comienzan a haber una cierta mejoría, ¿no?
Por ejemplo, se distribuye en menos de 2 años en cuero cabelludo, como dijimos, cara, mejillas y zona extensora. En más de 2 años, superficie flexora. Vamos a verlo en gráfico. Por ejemplo, esto que ves acá es típicamente dermatitis atópica. O sea, en cara y en piernas, dermatitis atópica. Y esto es muy típico. Mira esa foto. Eso es algo muy típico en lactantes que tienen dermatitis atópica. Parece que se lo hacen cuando se raspan, como les da cierta picazón, se rascan con la ropa, porque ellos todavía son inmaduros, no tienen uñas todavía, claro, algunos se frotan, pero todavía el sistema inmunológico está todavía inmaduro, entonces digamos que viene más por frote, ¿no? Entonces acuérdate, cuando sean en la mejilla es dermatitis atópica. Igual acá, fíjate, más discreto, pero igual se ve. Hay variantes en la dermatitis atópica, sí. Por ejemplo, la epidermis alba. Eso que vemos todos los días, que ustedes han visto. ¿Han visto los chicos que tienen las manchas blancas en la cara? Que le llaman, que tienes honguito. Le dice, tienes honguito. Pero es que no es honguito. Acuérdate de lo que te dije, el honguito. La cara de los niños que le ves con el honguito, ¿tienes cara seca o cara grasosa? Seca. O sea, si lo miras bien es seca. Entonces, ¿qué hongo va a haber ahí? Pues el hongo no crece en las zonas secas. Entonces esto se ve en la epidermis alba, no es un hongo, sino es una manifestación de dermatitis atópica que se ve en las zonas secas de la cara. Igual hay descamación en la planta de los pies. Tú dices, tiene hongos también. No, pero ahí sí, entonces tú dices, ahí sí suda, doctor, me dice, ahí sí, es porque la planta de pie suda. Pero es que te tienes que fijar dónde es que tiene la descamación. Por ejemplo, si la descamación en la planta del pie es en los pulpejos o es en la zona de la planta misma, es poco probable que sea hongos. Los hongos en la planta del pie se van a los pliegues, sobre todo, al interdigital, y más bien en los pulpejos y en las zonas, digamos, del resto de la planta, ahí es más, digamos, una dermatitis. Por eso que hay un cuadro que se llama dermatitis crónica plantar juvenil. Esta es una distribución típicamente de escolar, ¿no? Además, esta es una en flexuras. Igual en flexuras. Este es ubicado en flexuras. Igual, esta es una dermatitis atópica. Dermatitis atópica. Dermatitis atópica. Y esto ya es en flexura, ya es en niño mayor. El lactante es en cara y zona extensora. Pero en las pliegues es ya niño mayor, ¿no? Esto es también, bueno, también puede aparecer también puede aparecer en la zona del dorso. Entonces, el diagnóstico de dermatitis atópica es básicamente cuando hay mucho prurito, ¿no? Y cuando está una distribución, como hemos visto, muy particular, ¿no? Y cuando tienes una inmunoglobulina E alta, y cuando tienes, digamos, mucha intolerancia, por ejemplo, que es el propio sudor o sustancias químicas, ¿no? Estos son los criterios de Hanifin y Rafka, que son para dermatitis atópica. Diagnóstico diferencial de dermatitis atópica. Hay 2 cuadros que se parecen en los atópicos, pero que no son dermatitis atópica, sino son genodermatosis, son enfermedades genéticas, que es el síndrome de Wiskott-Aldrich y el síndrome de hiper-IgE, ¿no? Estos son los que más aparecen. ¿Y cómo se trata una dermatitis atópica? Mira, en dermatología todo es sentido común. Si tú ves que algo está seco, lo tienes que hidratar. Si ves que algo está húmedo, lo tienes que secar. Si ves que algo está infectado, tienes que tratar la infección. Si ves que algo, digamos, está inflamado, lo puedes tratar con corticoides. Si ves que algo, por ejemplo, está rascándose demasiado, puedes darle algún antipruriginoso también, ¿no? Entonces, por eso es que se puede usar para los dermatitis, pues, corticoides de alta potencia o de baja potencia. Pueden ser emolientes, ¿no? Me refiero a emolientes, no lo que se toma. Emolientes se refiere a las cremas. Cremas emolientes, cremas hidratantes emolientes, no lo que vende el emolientero.
Antibióticos también, usualmente las dermatitis atópicas están muy relacionadas o las exacerba mucho el Staphylococcus aureus. Entonces también a veces darle un curso de antibióticos es importante. Y también se puede usar fototerapia para tratar la dermatitis atópica. Muy bien, entonces hemos visto con respecto al atópico. Ahora con respecto a la dermatitis de contacto, eso es un tema también muy interesante, porque es un tipo también de dermatitis que puede ser aguda o aguda crónica, pero viene por un contactar, por algo que ya no es endógeno, sino que viene por afuera, un contactante, y hace una irritación o una alergia. Entonces, las dermatitis de contacto pueden ser irritativas o alérgicas. Irritativa es cuando se produce por contacto con algo que inflama la piel, ¿no? Puede ser origen ocupacional, por ejemplo, un mecánico que está expuesto a la gasolina, está expuesto a los solventes, ¿no? Entonces este mecánico va a tener mucho su mano expuesta, digamos, a solventes y puede ser una dermatitis de contacto irritativa. Eso es lo más común, inclusive la irritativa, ¿no? Pero es solamente por irritación, no es porque se haya generado una alergia. Por eso es que depende mucho de qué zona del cuerpo es la que se ve afectada y depende de qué tipo de sustancia es la que se ve afectada. ¿No? Por ejemplo, si la gente, por ejemplo, una persona se comienza a jabonar mucho la cara, los párpados, ¿qué va a suceder? Tú sabes que los párpados es la zona más delgada que tienes del cuerpo. La piel más delgadita está aquí en el párpado. Entonces, si esa zona del párpado uno la expone a sucesivos lavados con jabón, lo único que va a obtener es una resequedad en esta zona. Dice, pero ¿por qué me seca acá y por qué no me seca en otra parte de la cara? Porque esta parte es más delgada y más seca. Entonces, en cambio, la parte que tiene más grasa como que se va a defender mejor. Entonces, eso pasa con las dermatitis de contacto, ¿no? Entonces, por eso vemos zonas de más resistencia y menos resistencia. Por ejemplo, la palma de la mano es una de bastante resistencia. Pero, por ejemplo, el párpado, como te decía, es poco resistente, ¿no? Entonces, ahí es más complicado, todo se va a irritar más fácil en el párpado. Sin embargo, la mayor parte de dermatitis de contacto ocurre en las manos porque es con lo que las personas manipulan. Por eso siempre se recomienda usar guantes de protección, ¿no? Contra solventes, contra detergentes, ¿no? Por eso que el factor más importante y definitivo en el huésped es el trauma, la irritación en la piel, ¿no? O sea, si toca sin guantes, sin protección, algo irritante, va a tener una dermatitis de contacto irritativa. Y va a manifestarse como un eczema, o sea, va a manifestarse con eritema, ¿no? Va a manifestarse con descamación. Ahí pueden ver una dermatitis de contacto. ¿Ve cómo se forma en la planta, en la palma de la mano la sequedad? Y en el pulpejo, esto es muy típico, ¿no? O sea, si tú ves que tienen el pulpejo del dedo, no vas a decir que son hongos. Eso en el pulpejo del dedo, ¿cómo es que tú agarras las cosas? Tú agarras las cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que entra en contacto? No toda tu mano así, sino entra en el pulpejo. Entonces, cuando tú ves que tiene algo afectado el pulpejo, es porque tiene algo que está contactando, ¿no? Igual, si te compras unos zapatos y justo eres alérgico al material de la plantilla, digamos, entonces te va a dar este tipo de erupción. ¿No sabías a qué eras alérgico? Bueno, ahora ya tienes un problema ahí, ¿no? Y cuando es muy fuerte, la sequedad es que puede dar hasta fisuras, como puedes ver aquí. ¿No? Esas son fisuras. Entonces, el diagnóstico clínico es lo que uno le ayuda para hacer el diagnóstico de una irritativa, ¿no? Es la exposición a un irritante en una zona de poca resistencia. Entonces, ¿cómo se trata la irritativa? Como cualquier dermatitis, con corticoides, digamos, evitando el contactante, ¿no? Tomando medidas para que no se exponga otra vez a lo mismo, hidratantes cutáneos, ¿no? Para que no esté seco. Ahora vamos a ver la dermatitis de contacto alérgica. Así como hay una irritativa, hay una dermatitis de contacto alérgica. Entonces, ¿qué es la alérgica? Sí es por el contacto de un irritante, de un alergeno. O sea, por ejemplo, las doctoras, por ejemplo, usan muchos aretes o muchas esclavas o muchos collares de metal.
o muchos relojes de metal, entonces van a ver que no toleran a veces, ¿no? Entonces a veces no, se ponen algo de metal en la pulsera y les comienza a picar. Entonces eso usualmente es una dermatitis de contacto alérgica. ¿Por qué? Porque el material está haciendo el metal, y usualmente el metal es níquel. El níquel es el contractante más común que ocurre. ¿Y qué es lo que pasa? Que las doctoras, se ha visto que en las mujeres es más común las dermatitis de contacto que en los hombres. ¿Y por qué? Porque desde niñas se ha visto que la alergia al níquel a veces viene por el arete, hacer los huequitos en los aretes. En niñitas muy pequeñas a veces genera una hipersensibilidad después al níquel, ¿no? Entonces, por eso que es más común en las mujeres las dermatitis de contacto, no solamente, también por los cosméticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, las mujeres suelen ponerse, por ejemplo, muchas sustancias en la cara, ¿no? A veces tintes o labiales o bloqueadores o hidratantes o limpiadores o aguas micelares, qué sé yo, ¿no? Geles matificantes, lociones para acné, ¿no? Lociones despigmentantes. Entonces, todas esas cosas tienen sustancias químicas que a algunas personas pueden generar alergias. Pero ¿cómo alergia? O sea, para que una alergia tiene que haber una presentación de antígeno, tiene que haber la generación de una respuesta inflamatoria tipo 4, mediada por células, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en una dermatitis de contacto. Por eso depende del alergeno, de las condiciones medioambientales y del huésped, ¿no? Por ejemplo, se puede presentar como eczema agudo o agudo crónico. Miren en esa tablita todo lo que puede causar, ¿no? Por ejemplo, ahí al azar vamos a ver el cuello, por ejemplo, ¿no? En el cuello, si tú ves que en el cuello hay una dermatitis, puede ser cadenas, alergenos aéreos, o sea, como aéreos, que puede ser que esté disuelto en el polvo del ambiente. Entonces, como el cuello solamente está descubierto, entonces ahí llega y se pega el alergeno. También lociones de afeitado, ¿no? En el caso de los varones, ¿no? Algunas lociones de afeitado contienen sustancias que les causan alergia. O, por ejemplo, bálsamos post afeitado, ¿no? Los párpados, por ejemplo, laca de uñas. ¿Pero cómo laca de uñas? Es que muchas mujeres se rascan los párpados con la uña pintada. Entonces la laca de uñas pasa al párpado, ¿no? Entonces, por eso es que da ese tipo de problemas. Igual pasa con los lentes de contacto, igual pasa con las medicaciones que se echan al ojo. Por ejemplo, es un caso de enfermedades producidas por dermatitis de contacto de los labios. Eso es por el bracket. Los brackets pueden producir también dermatitis de contacto, miren los labios. Por el níquel, ¿no? Igual acá, los collares. Mira cómo también ahí los zapatos o inclusive la ropa interior, ¿no? Por ejemplo, les gusta usar ropa interior de colores, por ejemplo, ¿no? Y entonces se ponen la ropa interior y le hacen una dermatitis justo al tinte de la ropa interior. O esto acá es simplemente esmalte de uñas, o de repente algún tipo de delineador o alguna cosa que se puso en los ojos, ¿no? Igual acá, por ejemplo, en la axila algún desodorante o la ropa, ¿no? La ropa a veces tiene una sustancia que se llama formaldehído, que es, el formaldehído es un conservante. Por ejemplo, algunos detergentes tienen formaldehído, algunas formaldehído se usa para guardar la ropa, para que no le entren bacterias, no se pudra, ¿no? Entonces queda ahí el formaldehído y produce la dermatitis. Y la fotoalergia es que yo he sobremojado a algunos pacientes, o sea, se ponen algo en la cara y reciben con el sol, por ejemplo, y les da una alergia al sol, pero precipitada por la dermatitis. Igual por calzado, mira que casi no tiene entre los dedos, tiene predominantemente en el talón. Y esto es por la hebilla del pantalón. Entonces, por ejemplo, ¿no? Cuando veas la región periumbilical, entonces pensar esto es la hebilla del pantalón. Que usualmente empiezas acá, ¿en qué piensas ahí? En níquel. Níquel es el contractante más común. Entonces, ¿cómo haces el diagnóstico de la dermatitis de contacto? Es que sospechas clínicamente
y lo haces, y si quieres comprobarlo, le haces una prueba epicutánea. Aunque con la sospecha clínica es suficiente para decirle, mire, yo sospecho que lo que tiene es tal cosa, mejor retírela. Ya habíamos visto esto. Se trata igual con los eczemas agudos con fomentos. ¿Cómo fomentos? Por ejemplo, pañitos de manzanilla, pañitos de llantén helados, se pueden usar antibióticos, corticoides tópicos, ¿no? Y si el eczema ya tiene mucho tiempo, entonces ya es mejor, en todo caso, corticoides, ungüentos antihistamínicos, vaselina, ¿no? Y siempre la prevención es evitar el contacto con el alergeno, las cremas aislantes. ¿Cómo crema aislante? Hay unas cremas que se aplican a la piel que son como unas siliconas. Entonces, cuando una persona agarra un contactante y tiene una crema aislante, como que está un poquito más aislada del contacto propio con la sustancia, ¿no? Igual que las cremas quelantes, que a veces quelan algunos iones, algunas sustancias que pueden ser alergenos, ¿no? Y también el guante de algodón. Por ejemplo, el guante de algodón se usa cuando, por ejemplo, ustedes ven una persona que tiene alergia en las manos y quiere lavar ropa y le dice, pero no, yo me pongo los guantes de látex. Pero a veces el látex también genera alergia, entonces se indica a veces guantes de algodón. El eczema nubular es una forma de eczema que ocurre en forma de monedas, ¿no? Afecta piernas, brazos. Así se ve, por ejemplo, el eczema nubular. Se ve como si fuera una moneda, el tamaño de una moneda. Y pica mucho y es porque es un eczema. Igual acá. Muy pruriginoso. Muy bien, entonces ahora de lo que hemos visto, los eczemas, las dermatitis, ahora vamos a ver las urticarias. ¿Cuál es, para consolidar lo que hemos hablado, cuál es la lesión típica de la dermatitis? ¿Es una pápula, una placa o una roncha? ¿Qué opinan ustedes, chicos? En una dermatitis, o la que hemos visto, la dermatitis atópica, dermatitis nubular, dermatitis de contacto, es típicamente la pápula o la placa eritematosa, ¿no? O la vesícula, si es muy agudo, o la placa eritematocostosa. Pero en cambio, en la urticaria que vamos a ver ahora, es típicamente la roncha, el abón. O sea, si yo te muestro una lesión tipo placa y tú me dices que es una urticaria, está mal, ¿no? Tienes que ver, urticaria es abón o roncha. Si tiene menos de 6 semanas que van apareciendo estas ronchas, es una urticaria aguda. Si tiene más de 6 semanas, es urticaria crónica. Típicamente las lesiones duran menos de 24 horas. Y ocurre comúnmente en población pediátrica, ¿no? Y muchos son atópicos. Muchos a veces se quedan con una urticaria ya crónica. Entonces la urticaria aguda es así, ¿no? En los niños suele ser causada básicamente por infecciones, ¿no? En los niños. En los adultos tiene otra epidemiología, pero en los niños suele ser por virus. Por ejemplo, ustedes van a ver un niño con urticaria y le dice a la mamá, pero doctor, ¿pero por qué tiene esto? ¿Pero por qué tiene esto si yo no le doy nada de comer, ¿no? Bueno, no hay nada de comer nada grasoso, nada que le produzca alergia. Es que ha tenido una infección viral hace un mes. Ah, sí, hace un mes estuvo con la gripe. Entonces, bueno, eso es lo que causa usualmente las urticarias agudas, mayormente causadas por infecciones del tracto respiratorio. Por medicamentos, como un 10%, idiopática un 50%, y alimentos, probablemente sea uno, pero probablemente sea más. Algunos alimentos sí producen o pueden ser desencadenantes de una urticaria. En cambio, la urticaria crónica ocurre cuando pasa más de 6 semanas y comienzan a haber este tipo de abones que salen de vez en cuando, ¿no? Y la prevalencia es mayormente en mujeres, más que en hombres. Después existen otros tipos de urticarias. Por ejemplo, existen las urticarias físicas o urticarias que le llaman, digamos, estas urticarias físicas son, por ejemplo, el dermografismo, ¿no? El dermografismo es, por ejemplo, ustedes marcan la piel y aparece luego lo que ustedes han marcado, ¿no? Y luego se desvanece. Y eso ocurre muy comúnmente
en algunas personas y no se sabe por qué ocurre. Inclusive a veces aparece sin urticaria. El dermografismo es un hallazgo a veces típico de personas, ¿no? Entonces este dermografismo sí tiene que ver a veces en algunos casos con una reactividad. En otros casos, no sé, puede ser un hallazgo normal. Por eso es que su prevalencia es de 1.5 a 4.2% de población general, ¿no? Pero cuando existe con urticaria es más común, 22%. Y más en la segunda y tercera década, ¿no? O sea, si por ejemplo ahorita les hacemos les marcamos a la piel, digamos, para inducir un dermografismo en esta sala, ¿no? Veremos, aunque sea uno de ustedes, se les saldrá una urticaria, un dermografismo leve, ¿no? Pero si muchos de ustedes tienen urticaria activa y le hacemos dermografismo, más de 22% van a salir marcando el dermografismo. Después hay urticaria por presión, ¿no? Es cuando, por ejemplo, se presiona, gente que anda con ropa apretada, ¿no? Entonces se marca. Y mayormente aparecen mujeres también. El tema vibratorio. Esto es, por ejemplo, algunos pacientes tienen este tipo de erupción. Por ejemplo, algunos que trabajan con maquinarias que vibran, por ejemplo, pueden tener una urticaria por vibración, ¿no? Urticaria por frío también puede estar asociada con otros síntomas, pero ocurre después de exponerse a cambios en la temperatura ambiental, ¿no? Ocurre la urticaria física. Urticaria colinérgica es bien característico, es la aparición de pequeñas ronchitas. Miren en esa foto. Son pequeñas ronchitas, no son ronchas grandes, son chiquitas. Y aparecen donde sudan, ¿no? Por ejemplo, si dice el doctor, cada vez que hago ejercicio, cada vez que voy a correr, después termino con unas ronchitas chiquitas y en casi todo el cuerpo. Entonces, cuando le ves, decís, pues está en las axilas, está en la espalda, ¿no? Entonces, eso es una urticaria colinérgica. Tiene que ver después de usualmente de un ejercicio o un baño caliente, ¿no? Y tiene que ver también, está relacionado también con atópicos, es más común. Y son apotes pequeños, típicamente rodeados por un halo eritematoso, y las lesiones confluyen, ¿no? Y tienen otros síntomas. Urticaria por calor local también puede ocurrir, y también se forman, pues, digamos, este tipo de ronchas, pero inducidos por calor. Y también urticaria por sol. Pero ¿cómo dice el doctor? ¿Pero cómo distingo una urticaria por sol de una urticaria normal? Es que la que aparece por sol le va a aparecer al paciente en áreas que se expone al sol, en la cara, en los brazos, en los antebrazos, ¿no? En la del cuello, por ejemplo. Eso va a aparecer una urticaria solar. Entonces, ¿cómo se hace para evaluar una urticaria? Básicamente el diagnóstico es clínico. Se basa en una historia clínica detallada, ¿no? Un buen examen físico, es lo que se hace usualmente. Se pregunta muchas cosas, como has visto, mientras más ustedes lean de urticaria, mejor van a poder preguntar a los pacientes. El tratamiento específico se hace con antihistamínicos, pero sobre todo tratando de descubrir qué tipo de urticaria es para poder eliminar el agente causal, ¿no? O sea, encontrar la causa es quizá lo más importante. En segundo lugar, el antihistamínico. El antihistamínico inhibe la liberación de histamina, que es un agente vasoactivo, o sea, hace que los vasos se engruesen y digamos, produzcan la roncha. Y se usan antihistamínicos sobre todo de segunda generación ya, levocetiricina, desloratadina, ¿no? Antes se usaban un poco más las de primera generación, ¿no? Pero se ha visto que a veces pueden causar algunos problemas, sobre todo en urticarias crónicas, que se dan por mucho tiempo estos medicamentos. De primera mano se puede dar como urticarias agudas, inclusive endovenoso o intramuscular. Pero se prefiere en lo posible usar antihistamínicos de segunda, ¿no? Pero también de primera se pueden usar.
Algunos medicamentos, algunos antihistamínicos son mejores que otros, dependiendo de qué persona le vamos a dar, ¿no? Alguien que tiene muchas comorbilidades, quizá mejor fexofenadina o desloratadina o levocitiricina, ¿no? Que son medicamentos que son más refinados. Por ejemplo, fexofenadina interfiere muy poco con muchas funciones, ¿no? Igual que la levocitiricina o desloratadina, ¿no? Los corticoides se pueden usar en urticaria solamente en algunos casos. Por ejemplo, urticarias agudas por tiempos cortos, cuando las urticarias son muy agudas. Pero en general se prefiere no usar muchos corticoides, se usa mejor antihistamínicos, mejor antihistamínicos y descubrir el efecto, el agente causal, ¿no? Muy bien, entonces con eso hemos terminado ya lo que corresponde a esta clase. Ahora vamos a hacer en este tiempo que queda, estos 15 minutos, la discusión de las preguntas, ¿ya? Entonces, lean sus preguntas, vamos a hacerlas de inmediato, ¿no? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo quedó claro con urticaria? ¿Todo quedó claro con dermatitis? ¿Con eczemas? ¿Todo quedó claro con las infecciones parasitarias, las micosis? ¿Todo está claro? ¿Sí? Ya. Entonces vamos a hacer la discusión de dermatología, ¿no? Dice, niño de 5 años con lesiones micropapulares costrosas de distribución lineal a predominio de manos, brazos, glúteos y forma de cinturón prurítico vespertino intenso. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Sí, está bien, muy bien, acarosis. Ahora, sobre todo el prurito vespertino, ¿no? En la zona de glúteos, brazos, está bien. La dermatitis atópica es una afección cutánea crónica caracterizada por la disfunción de la epidermis y los linfocitos T. ¿Cuál de las siguientes enfermedades se relaciona? ¿Ahí cuál sería la respuesta? Está bien fácil. ¿Qué les parece? Eczema atópico, pues. Dermatitis atópica. Se está describiendo, le está dándole ellos mismos le está dando la respuesta. Las dermatitis atópicas son disfunciones de la epidermis, o sea, ahí se queda en la piel, ¿no es cierto? Y aparte, alteración de los linfocitos T, por ejemplo, TH2 predomina sobre TH1. En el eczema, las lesiones crónicas son mayormente escamativas, pero esta pregunta me parece a mí también que es una pregunta relativamente que es para confundir un poco, ¿no? Pero escamativas es lo más común, pero algunos eczemas, digamos, pueden ser exudativos y también eritematosos, ¿no? Pero bueno, ahí la mejor respuesta es descamativo. ¿Y por qué hay descama? Dijimos, ¿no? ¿Por qué ocurre una escama? Porque existe una alteración cuando el queratinocito basal le viene un linfocito y comienza a molestarlo, el queratinocito basal comienza a producir más, comienza a reproducirse más rápido y se forma una escama. Por eso que pasa casi parecido a lo que pasa en la psoriasis, ¿no? Aparece en los eczemas. La pseudomonas aeruginosa es causante de una de las siguientes enfermedades dermatológicas.
Eso, muy bien. Ectima gangrenoso. Es típico de la pseudomonas. Dice, el diagnóstico de ectima estreptocóxico se sospecha si se presentan uno o más de las úlceras induradas, principalmente en los ectimas, ¿dónde salen más? Eso es lo que te quiere decir. ¿En qué parte del cuerpo salen más los ectimas? Las piernas, usualmente. Los ectimas aparecen más en las piernas. ¿Cuál es la característica principal del ectima? Eso lo hemos hablado, ¿no? Acuérdate que la ectima es una infección, es un impétigo profundo. Es un impétigo que como que está más profundo. ¿Y qué más dijimos? Que se forma... o sea, si el impétigo está en la epidermis, el ectima está en la dermis. Entonces esa es la respuesta. O sea, el ectima es como un impétigo profundo, digamos, que abarca la dermis y que forma entonces una costra. Cuando sacas la costra tienes un hueco ahí. El engrosamiento de la piel formando placas con exageración del retículo normal y pigmentación se llama, o sea, esto se refiere cuando, ¿qué pasa, por ejemplo, los eczemas crónicos, cuando una persona se comienza a rascar y rascar y rascar en la misma zona, en la misma zona, en la misma zona? ¿Qué pasa si comienzas a hacer esta operación 1000 veces? Entonces lo que va a hacer tu piel es se va a engrosar. Y ese engrosamiento se llama liquenificación, ¿no? Entonces es la respuesta. La rubiola se caracteriza por... Entonces, a ver, lean qué les parece... ¿Por qué se caracteriza la rubiola? La respuesta es A, ¿no? O sea, es lo que dijimos, ¿no? El sarampión, la rubiola comienzan cefalocaudal, o sea, comienza en la parte retroauricular y comienza a bajar hacia el cuello, y luego el torso, y luego las piernas, digamos así, ¿no? Eso es lo que ocurre en la rubiola y en el sarampión. La tiña del cuero cabelludo es producida por... ¿Cuáles son los agentes? Dijimos, ¿te acuerdas? Que uno era antropofílico y el otro era zoofílico. Ahora, también Microsporium candi también puede ser. ¿Eh? También hay dos respuestas ahí. Los dos más comunes que producen eso son Trichophyton tonsurens y Microsporium canis. Hay dos respuestas, considero, en esta pregunta. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la Tinea capitis? ¿Cuál? Claro. Lamentablemente un comentario sobre esto, ¿no? La grisofulvina no hay hace más de 10 años. Era un buen medicamento, era muy barato. Y es un medicamento que se usa en los años 60, por lo menos. De eficacia comprobada, barato, tenemos al alcance de toda la gente la grisofulvina. Y la siguen vendiendo en Estados Unidos, inclusive. Como grisofulvina, porque se ha visto que es lo mejor que hay contra la Tinea capitis. Como te digo, era, así como dicen, los 3B, ¿no? Bueno, bendito y barato. Pero alguien, seguramente en Digemit, alguien que debe tener, no sé, mayor conocimiento que todas las demás personas del mundo,
Es que se le ocurrió decir que la grisofulvina no servía y la retiraron del mercado. Y se reemplazó por la terbinafina, que también es buena, pero es más costosa. Pero la grisofulvina era realmente un buen medicamento y era muy barato y estaba al alcance de todas las poblaciones. La terbinafina ahora es un medicamento que es más caro y es más complicado usar en niños. La grisofulvina nosotros la usábamos a dosis altas con muy buen resultado y con una buena respuesta. La alopecia postinflamatoria la alopecia postinflamatoria de la tinea capitis puede prevenirse con el uso de acuérdense que de por sí el hongo, salvo que sea el Fagus o que sea, pero las tiñas capitis normales usualmente no producen destrucción del pelo, sino cuando se complican. Entonces, cuando la respuesta inflamatoria es excesiva, entonces ya ocurre la destrucción del folículo piloso, ¿no? Entonces, es el uso de corticoides, ¿no? Y también, por cierto, antibióticos, pero digamos que aquí la respuesta más correcta es disminuir la inflamación. El primer signo de la escabiosis es la aparición de esta sí es bien, esta puede ser difícil, ¿ah? Usualmente empieza con una pápula. O sea, viene el ácaro, entra a la piel y tiene unas enzimas que hacen que se disuelve en el estrato córneo y luego se mete al estrato córneo y luego comienza a avanzar. Y al hacer eso, generalmente genera una pápula primero. Y luego ya de que comienza a andar, comienza a generar el surco. Por eso le llaman arador de sarna, ¿no? Entonces comienza a hacer su surco, pero empieza como una pápula, usualmente. Obviamente esa es una cuestión teórica. En la práctica nunca vemos esa pápula porque es un evento muy temporal, ¿no? Entonces alguien quiere preguntar siempre cosas más complicadas, pero lo típico, lo que tú observas es el surco. Pero la pápula roja como es un evento inicial transitorio, es de muy difícil observación. Dice, mujer de 20 años de edad, peladora de espárragos de hace 4 meses, presenta lesiones eritematosas, pruriginosas, micropapulares, localizadas en dorso de manos, cara y cuello. También lesiones se han identificado en algunos compañeros de trabajo. No presenta antecedentes de atopía. Su impresión diagnóstica es... sí, esta es una pregunta difícil, ¿verdad? Es muy complicada. Entonces, esta es una pregunta complicada. Bueno, se considera que es una carosis, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente se contagia entre ellas, entre las mismas personas. Sí, pero no la escabiosis, no la sarna. O sea, hay varios tipos de ácaros. O sea, por ejemplo, nos hemos referido ahora en esta clase a la escabiosis, ¿no es cierto? Que es el Sarcoptes scabi variedad hominis. Pero existen muchos ácaros en general en el ambiente. Por ejemplo, te cuento, hay el ácaro de los panaderos. Se ha visto, por ejemplo, que algunos ácaros que no son Sarcoptes, sino otro tipo de ácaros, se meten y comen la harina. Entonces cuando cargan las harinas y las llevan a la panadería y que están infectadas por ácaros, las personas comienzan a tener cuadros pruriginosos, comienzan a picarles todo el cuerpo. Entonces, ¿pero dónde ha salido eso? Y se ve, es el ácaro de los molinos. Entonces, así como eso, hay varios tipos de ácaros. Hay ácaros, por ejemplo, de las bibliotecas. Por ejemplo, a veces he visto gente que cuando va trae un libro viejo de la Biblioteca Nacional, por ejemplo, ¿no? Agarras un libro viejo y lo haces así y comienzas a tener, después te comienza a picar la cara. Dice, ¿pero de dónde viene todo esto?
es que el papel, hay ácaros que viven en el papel y esos ácaros cuando los remueves comienzan a dispersarse por el aire. Igual existen ácaros, por ejemplo, del polvo. Por ejemplo, una persona no lo sabe y se pone a barrer, por ejemplo, ¿no? O se pone a la cortina, se pone digamos, limpiar la cortina y después comienza a picarle la cara, el cuello. Entonces, ¿qué puedes pensar de eso? Que son ácaros ambientales, ácaros como dermatofagoides, por ejemplo, que vive en las cortinas, en el polvo. Y no solamente eso, comienza a estornudar, le comienza a picar la cara, comienza con los estornudos. Los que son asmáticos a veces le viene el ataque del asma. Entonces es por eso. Pero o sea, no se refiere a Sarcópteres, no a otros ácaros. El limpético apoyoso es causado por, eso está bien fácil, ¿no? Por Staphylococcus aureus coagulosa positivo. Siguiente, ¿cuál de las siguientes lesiones no se considera una lesión primaria de la piel? Y eso está fácil también. O sea, ¿cuál no es lesión primaria? ¿Te acuerdas que dijimos primaria, secundaria? Cicatriz, esa es lesión secundaria. Todas las demás son primarias. ¿Cuál es la lesión dérmica del herpes zóster? No complicado. Eso está fácil también. ¿Cuál es? Vesícula, muy bien. ¿Cuál es el diagnóstico presuntivo frente a una paciente de 8 años de edad que presenta un absceso frío con destrucción de su piel suprayacente y ganglio cervical ulcerado? Está fácil también eso. O sea, ha tenido como un nódulo que ha fluctuado y luego se ha eliminado. Sí, pero es lo mismo, es sinónimo, o sea, no es una forma de goma también, pero dice aquí goma sifilítico, eso no es, pues. Puede ser una lesión gomosa, es una descripción de algo que está fluctuando y luego drena. Pero lo que tú has dicho es correcto, pero no en este contexto. En este contexto se está refiriendo específicamente a un escrofuloderma. Pero si hablamos de estrictamente la lesión, sí podría considerarse como una goma. ¿Cuál se define mejor la presencia de la histología de la piel de una cepa, una capa espinosa, una capa espinosa engrosada de tamaño? Esta es una maldad de alguien que ha hecho eso es un concepto de dermatopatología. Pero cuando se engruesa la piel con el estrato de Malpighi, eso se llama acantosis. Niña en estado general bueno, tiene lesiones papulosas, eritematosas, algunas cubiertas por una vesícula de contenido claro y distribuidas en brazos, piernas, glúteos, mejillas de 8 días de evolución. Una analítica demuestra elevación de enzimas hepáticas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Varicela. Mira, son lesiones vesiculares, tiene alteración sistémica, acuérdate que la varicela es ocasionada por un herpes virus, ¿no es cierto? Entonces inicia con vesícula, pero claro, también puede aparecer pápulas, pueden aparecer costras, ¿no? Varicela. ¿Cuál de las siguientes respuestas es un dato característico del eczema tópico del lactante? Eso también hemos hablado. ¿Cuál les parece?
respeta el triángulo nasogeniano. O sea, ¿cómo así? ¿Por qué uno dice? Porque acuérdate, yo te mostré la foto de un lactante que tenía en estas zonas de acá, tenía las lesiones eritematosas. Pero en estas zonas del triángulo eso no tiene nada. Ahí no aparece la... En cambio, si fuera una dermatitis, digamos, de otro origen, aunque los lactantes no tienen muchas lesiones diferentes, pero lo clásico es que respete el triángulo nasogeniano. Por eso aparece solamente la mejilla lateral, ¿no? Muy bien, eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta para finalizar. ¿Cuál? No, perdón, no te escuché. Habla un poquito más fuerte, no te escucho. ¿Cuál? Ah, las dermatomicosis. Dermatofitosis. La pregunta es que hable sobre la dermatofitosis. La dermatofitosis son producidas por los hongos dermatofitos. ¿Cuáles son los dermatofitos? Son los hongos de los géneros Microsporum, Epidermophyton y Trichophyton, ¿no? Ahora, ¿existen más dermatofitos? Sí, existen más géneros, pero esos son los más comunes. Eso se refiere con dermatofitosis. Bueno, aquí hay una pregunta que dice que ¿qué champú se recomienda para una piel grasosa? Los champús que se recomiendan para pieles grasosas son solamente champús que deben ser champús un poco más astringentes, ¿no? Porque tengan un poco más de detergente, porque que son tienen una mayor potencia limpiadora. Pero, para cabello graso, en realidad, por ejemplo, las marcas de L'Oreal o Eucerin tienen varios champús que dicen para cabello graso, ¿no? Entonces, cuando buscas uno para cabello graso es porque tiene un champú un poquito más fuerte. ¿Ya? Entonces, esa sería la respuesta. Muy bien. Creo que no hay más preguntas. Gracias. Última, que dice si el tratamiento de las micosis superficiales se empieza por vía oral y luego sistémico. No, si es una lesión pequeña, muy superficial, se usa vía tópica, pero si es una lesión generalizada, tiene muchas lesiones o es crónica, se prefiere vía sistémica. Dice la caída de cabello en ausencia de síndrome de ovario poliquístico y perfil tiroideo normal, ¿en qué pensaríamos? La causa más común de una caída de cabello en una mujer joven, imagino que esa es la pregunta, es deficiencia de fierro. La carencia de fierro hace que los pelos entren en telógeno. Esa sería la respuesta. Muy bien, muchas gracias.